Quiero que recordemos que el domingo pasado nos detuvimos solemnemente ante el monte santo de la revelación, donde Moisés recibe la ley de Dios. Y descubríamos allí que la ley no es un código frío de edictos arbitrarios, sino un espejo nítido y perfecto que refleja el rostro y el carácter del Rey del universo. Comprendíamos allí que cuando Dios dice no mentirás, es porque Él es la verdad esencial. Que cuando dice no robarás, es porque Él es la justicia absoluta. También contemplamos la ley recorriendo la historia de la redención, desde que fue sutilmente impresa en el diseño original, en Edén, en el corazón de cada uno de nosotros, en Adán, pasando por el estruendo público de las tablas grabadas en el Sinaí, hasta llegar al clímax glorioso donde el Hijo de Dios la encarnó y la obedeció con absoluta perfección. Sin embargo, tras contemplar la majestuosidad de ese cuerpo legal, nos surgen importantes preguntas que hacernos. Porque si la ley es el reflejo perfecto del carácter de Dios, ¿cuál es el latido que mueve todo ese cuerpo legal? Si tomáramos cada uno de los mandamientos, cada tilde, cada jota, y los fundiéramos en un solo crisol, ¿cuál sería la sustancia pura que quedaría en el fondo? ¿Qué resume qué unifica y sostiene toda la ley y los profetas? La respuesta no la encontramos en la especulación de los hombres, sino en los labios mismos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en Mateo capítulo 22, un intérprete de la ley, en los versos 35 y 36, le preguntó por tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y hermanos, dado que nosotros no podemos obedecer aquello que no conocemos, ni podemos atesorar lo que no hemos comprendido, hoy los invito a que podamos abrir nuestros oídos espirituales para escuchar la respuesta del Mesías. Porque antes de medir nuestras vidas con las demandas prácticas de Dios, debemos responder al gran interrogante que define toda nuestra devoción. ¿Cuál es el gran mandamiento? Miremos entonces a la luz de la Escritura como primero, ¿qué es el gran mandamiento? Marcos capítulo 12, en los versos del 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oír disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Sí? Mateo, en su testimonio, dice: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Este gran mandamiento, hermanos, resume toda la ley de Dios y nos muestra que el amor verdadero no es una emoción pasajera, sino una obediencia consciente y una entrega sincera y una respuesta, y oigamos bien, una respuesta al amor que Dios nos ha mostrado primero. Nuestro amor a Dios es una respuesta al amor que Dios nos ha mostrado primero. La Escritura declara en Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire, hermanos, ¿cuántos padres aquí han querido tener un hijo?
y han tenido un hijo deseado. Ellos amaron tener un hijo. Ellos pensaron en tener un hijo y ellos encargaron un hijo. Dios nos amó a nosotros primero porque antes de que todo existiera, ¿sí? Dios nos conoció en su mente y nos predestinó con un propósito eterno. Por eso el amor consiste no en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso el apóstol concluye en el capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Inclusive, mi hermano, nosotros los seres humanos no podemos gloriarnos, porque inclusive ese amor que profesamos hacia Dios es el fruto del amor que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Todo nos lo comunica Dios. No hay nada de virtud en nosotros que no sea comunicada por Dios. Por eso debemos orar, Señor, comunícale de tu amor a mi cónyuge para que él pueda expresarlo a mí. ¿Sí? ¿Ha sentido usted la ausencia de amor en su cónyuge? Pídale a Dios, comunícale de ese amor tuyo a él, Señor, para que ese amor pueda brillar en el hogar. Ese amor, hermanos, de Dios que se manifestó en Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. El mismo autor de esta epístola ya había registrado en su evangelio las palabras de nuestro Señor sobre el amor, de cómo este gran mandamiento se cumple en Él, en Jesucristo, y cómo debe manifestarse en nosotros como sus discípulos. Mire lo que dice Juan capítulo 15, los versos del 9 al 10. Dice Jesús: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta es la expresión más profunda, hermanos, del llamado cristiano. Permanecer en el amor de Cristo, obedeciendo sus mandamientos y amándonos los unos a los otros como Él mismo nos ha amado a nosotros. Eso consiste el cuerpo de Cristo, amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado a nosotros. Dice Juan capítulo 15, verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y esto es un reto, hermanos, porque nosotros no hemos aprendido que nosotros estamos llamados a hacer el bien, ¿sí? Aunque los demás no lo hagan. Esa es nuestra esencia de Dios. Eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, de que nosotros estamos llamados como iglesia a amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Porque si estamos hablando y vamos a ver este gran mandamiento, esta médula de toda la ley de Dios, cuando este escriba le pregunta, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor le dice, amar a Dios con todo el corazón, con todo lo que somos. Pero dice también la Escritura, si no amamos al hermano en Cristo que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza, ¿sí? ¿Cómo vamos a amar la cabeza y aborrecer el cuerpo? ¿Qué tal un hombre decirle a la esposa, amor, me gusta tu cabeza, el cuerpo sí, se lo devuelvo a tu mamá? Eso es una ofensa. Eso es una ofensa, ¿verdad? Nadie puede amar la cabeza y aborrecer el cuerpo de su esposa. Y la iglesia no puede decir que ama a Cristo, que es la cabeza, y aborrece su cuerpo, que somos nosotros. Y nos tratamos con menosprecio los unos a los otros. No nos respetamos los unos a los otros. No nos valoramos los unos a los otros. Cuando la Biblia dice que nos debemos los unos a los otros, que debemos tenernos preferencia ante la gente del mundo. Y estamos tratando de llevar una vida cristiana en una relación con la cabeza
alejada del cuerpo. Entonces, esta tarde paso por ti, pero solo por tu cabeza, tu cuerpo lo dejas en casa. No se puede separar, hermanos. ¿Será que entonces somos incoherentes en esto? ¿Será que en realidad no amamos a Cristo? Y hay otros que se van al extremo. Aman el cuerpo, aman la iglesia, promueven la comunidad del cuerpo, pero no tienen una vida espiritual que demuestre que ama la cabeza, que es Jesucristo. Pero hermanos queridos, por eso este es el mandamiento, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, lo mejor que usted le puede expresar a Cristo no es solo de palabras, es de hechos, y de hechos para su cuerpo? ¿Cuánto quisiera yo sentir el abrazo de Cristo cuando nos abrazamos de manera respetuosa y santa entre cristianos? Estamos abrazando el cuerpo de Cristo. Y ese es precisamente, hermanos, el cumplimiento de la ley. Nunca ha sido el amor en oposición a la ley, sino el amor cumpliendo la ley. Segunda de Juan 6 dice así: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ningún amor, ninguna expresión, ningún ofrecimiento y ninguna demanda de amor que vaya en contra de los mandamientos de Dios es amor. Por eso, querido hermano que está aquí, nunca piense usted que está haciendo algo en nombre del amor, violando los mandamientos de Dios. Te estás autoengañando, amando el pecado, amando tus ídolos y no al verdadero Dios que se levanta. Nunca permita que alguien te obligue a hacer algo en nombre del amor, violando los mandamientos de Dios, porque este es el verdadero amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y de forma similar, Romanos capítulo 13, verso 10 nos exhorta: el que ama no hace daño al prójimo. O sea que el amor constituye la plenitud de la ley. El amor debe ser objetivo, no un amor subjetivo que hace daño en nombre del amor. No, el amor constituye la plenitud de la ley, porque el amor no hace daño al prójimo, mis amados hermanos. Nunca permitan que alguien diga que hacer daño es amor. Es el momento, hermanos, de nosotros ponerle orden a la mala comunicación que este mundo moderno ha querido implantarnos. Hombres maltratando a una mujer y decir que lo hace, que es porque la ama. O mujeres maltratando y menospreciando a un hombre diciendo que es porque lo ama. No es correcto, mis queridos hermanos. El amor, ¿sí? El que ama cumple perfectamente la ley. ¿Por qué? Porque el verdadero amor nacido de Dios y de las Escrituras no le hace daño al otro. Es interesante entonces, dentro de esta presente exposición al gran mandamiento, que a diferencia de Marcos, quien señala que en su capítulo 12, verso 31, no hay otro mandamiento mayor que estos, Mateo en su narrativa nos señala en el capítulo 22, en su verso 40, que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Interesante. Marcos dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Recuerden, tenemos un intérprete de la ley, un fariseo hipócrita, queriendo tentar a Cristo, preguntándole cuál es el mayor de los mandamientos. ¿Y sabe qué era lo que él esperaba? Hacer que Cristo negara que si usted infringe, así sea una coma, una tilde de la ley, ya has desobedecido toda la ley. Entonces vemos nosotros aquí que Marcos dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Y Mateo dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Recuerden la existencia de la ley. ¿Para qué dio Dios la ley? Para que conociéramos su carácter santo. Ese carácter santo que fue impreso en nosotros, que es la imagen de Dios en el hombre. Dios nos dio esa ley para que nos custodiara hasta que viniera Cristo.
para que alcancemos la medida y la estatura del varón perfecto. Esta es la ley, hermanos. Pero vemos que estos mandamientos, ¿sí?, tienen una esencia, tienen una médula, que es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, siendo el amor a Dios y al prójimo una respuesta, como dice Mateo 22, verso 36, a esa pregunta de este fariseo, de cuál es el gran mandamiento en la ley, debemos nosotros entonces entender que este mandamiento no es un sentimiento difuso, sino el peso mismo que sostiene toda la ley. Y aquí, entonces nosotros debemos dejar la orilla de la definición y adentrarnos un poco más adentro, donde el amor bíblico exige un anclaje más teológico, y pasemos a entender entonces como segundo el fundamento de este mandamiento, de amar a Dios. No nos da el tiempo para hablar también de amar al prójimo. Hoy vamos a mirar el amar a Dios y el próximo domingo, Dios mediante, el amor al prójimo. Dice así Marcos capítulo 12, versos 29 y 30. A esta respuesta, a esta pregunta capciosa de este fariseo, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Miren, mis hermanos, el Señor le responde a este intérprete de la ley, citando el primero de los mandamientos, estatutos y decretos entregados a la nación de Israel, y que ellos debían poner por obra en la tierra prometida. Dice así Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Escucha, oh Israel, las mismas palabras que le estaba diciendo Cristo. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sabe qué es lo que a veces olvidamos nosotros cuando vemos a Cristo citando el Antiguo Testamento? Que Él es esa palabra encarnada. Cada palabra que hablaron los hombres de Dios en el antiguo pacto por inspiración divina, Cristo es la encarnación de esas palabras, porque ellos estaban hablando la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra de Dios, Él es el logos de Dios. Él tenía cada tilde de este Antiguo Testamento, de estas palabras de Dios del antiguo pacto en su mente, y estos hombres llegaban a intentar engañarlo, a intentar ponerlo a prueba, cuando Él era esa palabra encarnada. Cuando Él le dice a este hombre, cuando le pregunta cuál es el mayor mandamiento, y Cristo le dice: oh, escucha, oh Israel. O sea, lo que Él mismo, Dios encarnado en un ser humano, había inspirado a Moisés para hablarlo a Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esta, mis queridos hermanos, es una doctrina fundamental de las Escrituras. Y es que no hay otro Dios aparte del Dios vivo y verdadero, que se revela en su creación y en su palabra. Esto es lo que en teología conocemos como la revelación general y la revelación especial. La revelación general, Dios se revela por medio de lo que ha creado. Se reveló al ser humano al crearlo. La naturaleza nos revela lo maravilloso que es nuestro Dios. Y también se revela de forma especial a través de la Escritura misma, de lo que Él inspiró a hombres para hablarnos las maravillas de Dios. No hay otro Dios, mis queridos hermanos. Él es el Dios verdadero que se nos revela en la ley, que se nos revela en las Escrituras, y que esto a la vez nos demanda santidad, porque a Él revelarse que es santo, nos demanda santidad. Sed pues santos como vuestro Dios que está en los cielos es santo. No hay otro Dios, Él es el único soberano. Él es el único que no necesita de nada ni de nadie para su propia existencia
subsistencia y felicidad. Él es perfecto en todos los atributos, Él es perfecto en todo lo que hace, Él es eterno, inmutable, omnisciente y omnipotente. Todos sus atributos. Él es perfectamente santo, justo y sabio. No hay nada ni nadie que pueda compararse con Él, porque solo Él es el único Dios verdadero. Y por lo tanto, hermanos, no puede haber otro mandamiento más prioritario, más importante y más fundamental que amar a Dios con amor supremo como el único Dios que existe. Pero yo tengo que preguntarles aquí, ¿a qué otro Dios amas? Si Dios demanda, si Dios que es amor, y Dios que se revela en su ley como amor, y que el amor verdadero existe porque somos criaturas del amor, y que nos ha suministrado ese amor que debe ser para Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. ¿A qué se lo está dando usted? A eso que usted se lo está dando es un ídolo que usted ha levantado en su corazón. Recuerdo tanto escuchar una vez a un hombre decir que es amor, y decía él, amor es recursos y no financiero. Es a lo que le invierto mis recursos de tiempo, energía, mi pensamiento, mis finanzas. ¿A qué le inviertes eso, hermano? Examínese si muchas veces no es al Dios verdadero, sino a ídolos del corazón que hemos levantado. Por eso, hermanos, no hay otro deber que esté por encima de este deber de amar a Dios sobre todas las cosas. Y presten atención, mis amados, que esto es un llamado a salir de la religiosidad del corazón, de esa idolatría, de esa adoración hipócrita, dado que se nos manda a involucrar todo nuestro ser. Se ha notado que muchas personas llegan a la iglesia y dicen, no, yo amo a Dios. Y pueden hasta pararse en su puesto de trabajo. Hola, me llamo Juan Felipe Guarín, tengo esta profesión y amo a Dios. Suena bonito, ¿verdad? Pero en realidad, ¿amamos a Dios? Porque muchas veces amar a Dios solo se ha vuelto una muletilla. Solo sale de palabras, ¿no? Debemos involucrar en este amor todo nuestro ser, corazón, alma, mente y todas nuestras fuerzas, que lamentablemente, como decía ahorita, no se van para Dios, se van para algún ídolo que nuestro corazón ha levantado. ¿Qué decepción nos da a nosotros cuando escuchamos que en un país hubo un gran desastre, un desastre que mueve las fibras más profundas de nuestras emociones, y empiezan las personas a enviar millones de ayuda? Y enterarnos que esa ayuda no llega a esa persona necesitada, sino que la corrupción se la roba. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentiría una persona adulta mayor que no puede ir los domingos a la iglesia y le dice a su nieto que va para la iglesia todos los domingos, lleve la ofrenda? Pero el nieto se va para el parque y se come eso en helados y en dulces cuando ella se entera. Qué triste es que, hermanos, Dios nos manda a amarlo con un sentimiento que involucra todo nuestro ser, corazón, alma, mente y todas nuestras fuerzas, pero que ese amor para el que Dios nos ha facultado, por el cual Dios nos ha dado el aliento que respiramos, el amor, no se va para Dios, sino para los ídolos del corazón. Y es allí donde parece feo, pero es allí cuando estemos frente a Cristo que le digamos, mi Señor, Señor, en tu nombre. Y el Señor, Dios nos libre, que nos mire y nos diga, nunca te he conocido.
nunca. Apártate de mí, hacedor de maldad. Porque nos estamos autoengañando, pensando que amar a Dios solo es decirlo de palabras y no involucrando todo nuestro ser y amándolo con un corazón sincero. Matthew Henry dijo, lo más probable es que esta acumulación de vocablos, que incluye corazón, alma, mente y fuerza, expresa que tanto la fuente interior de nuestra vida como los actos internos y externos de nuestra conducta deben ser dedicados por entero y siempre al servicio amoroso del Señor. Es decir, se nos pide amar a Dios con todo lo que tenemos y con todo lo que somos, con lo que constituye el centro de nuestro ser. Para algunos, el corazón, el alma y la mente representa respectivamente la voluntad del ser humano, sus sentimientos y su entendimiento. Las tres facultades que son específicas de cada uno de nosotros. Yo vuelvo y le pregunto, ¿así estás amando a Dios? Mis hermanos queridos, habiendo contemplado entonces esta grandeza del Dios único, debemos entender que amar a Dios no se trata de un mero sentimentalismo que profesamos, de una simple participación física o de un conocimiento intelectual, porque muchos podemos ir domingo tras domingo a la iglesia, sentar nuestro cuerpo aquí y mandar nuestra mente a Cartagena, ¿sí? A echarle ojito a la casa, que no sé si cerré bien, a cantar, a repetir con las palabras, pero nuestra mente, todas las facultades de nuestro ser concentradas en los ídolos del corazón, que son más peligrosos que los ídolos de madera que otros adoran. Debemos entender, hermanos, que amar a Dios no es un mero sentimentalismo, simple participación física, conocimiento intelectual o un mero esfuerzo humano. La majestad de este Dios eterno, santo y sabio no nos permite postrarnos ante Él con una devoción superficial, mis hermanos, sino el fundamento de este mandamiento debe ser la gloria de Dios. Darle gloria a Jesucristo, vivir para la gloria de Jesucristo. Y ahí sí, como decía Thomas Watson, que el darle gloria a Dios debe ser el hilo de plata, ¿sí?, que enhebre las acciones de nuestro diario vivir. Este hilo que amarra todas las acciones de nuestro diario vivir. Soy un buen trabajador para la gloria de Dios, ¿sí? Para la gloria de Dios, para glorificar su nombre, su carácter que se revela en los mandamientos y que esta criatura que tiene impresa la imagen de Dios es un excelente trabajador, es un excelente padre, es una excelente madre, es un excelente esposo, es una excelente esposa, es un excelente hijo, porque, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos creen esto? Que en la vida cristiana ya no vivo yo, el pecador en Adán, vive Cristo en mí. Y Cristo sería ese padre que tú eres, esa madre que tú eres, ese hijo que tú eres, ese vecino que tú eres, ese cliente al tendero del barrio que tú eres. Debemos tener cuidado. Si el fundamento de este mandamiento, hermanos, es la gloria del Dios vivo, entonces la respuesta de nuestra alma debe comprometer todo nuestro ser, todo lo que somos. Y esto nos conduce de forma inevitable a nuestro tercer punto. Examinémonos con temor y temblor, mirándonos al espejo de la palabra, lo que requiere el mandamiento. ¿Qué es lo que requiere este mandamiento, mis amados hermanos? Requiere primeramente que rindamos nuestra voluntad a Dios. ¿Usted le rinde su voluntad a Dios? ¿O usted
hace su propia voluntad. Por eso el Señor decía, los que estén cansados y cargados, venid a mí, ¿sí? Que yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Y sabe que muchos no quieren llevar el yugo del Señor. Se puede montar un caballo, un potranco indomable, silvestre, puede matarlo a uno. Pero cuando es un caballo domado, es lo más de dócil y se puede cabalgar en él. Eso pasa con las yuntas de bueyes. Toman un buey joven, ¿sí? Y lo ponen al buey viejo, que ya tiene la experiencia de hacer los surcos, y el yugo de ese buey, el buey ya sabe por dónde va y el otro va así como muchos despistados por la vida. Y cuando tenemos el yugo de Cristo, es más ligera la carga, mis amados hermanos. Requiere este amor a Dios que nosotros rindamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a rendirnos a la voluntad de Dios si no la conocemos? ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no hemos sido renovados en nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios de lo que es bueno? Porque recuerde que el mundo, a causa de la caída de Adán y de la distorsión de la imagen de Dios, a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. ¿Sí? Ahí ve, fui a pagar en el mercado con un billete de 50.000 y la señora me dio 3 de 100.000. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, no, se equivocó. Y tú estás robando. A lo bueno, a lo malo llaman bueno. Y a lo bueno llaman malo. No, yo devolví el dinero. Pues, tan bobo. Esta es la sociedad, hermanos. Y la única forma es renovando nuestro entendimiento por medio de la lectura disciplinada de la Escritura para que Dios transforme, ¿sí? Para comprobar su buena voluntad que es agradable y perfecta. El verdadero amor a Dios no se define por emociones nacidas de nuestra naturaleza sensual, sino por una voluntad rendida y obediente a Él. Es que hay quienes piensan que creen, que aman a Dios porque vienen a la iglesia y cuando entonan los cánticos lloran. Te amo, Señor. ¿Sí? Y quizás está chateando con un hombre casado. ¿Sí? Quizás le estás robando el novio a tu mejor amiga. El amor a Dios no nace de nuestras emociones sensuales. Porque hay personas que quizás nunca lloran, pero aman a Dios. Hay personas que nunca le dicen al cónyuge te amo y lo aman con todo el corazón. Y hay quienes todos los días, chao, te amo, te amo, te amo, te amo, y la está engañando. No nace de nuestras emociones sensuales, hermanos, sino por la voluntad rendida y obediente a Dios. Como el Señor mismo lo enseña acerca de un vano culto a Él, Mateo capítulo 15, verso 8, que es que con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Y cuántos, hermanos? Cantamos honrando a Dios con los labios, pero un corazón alejado del Señor. El Señor también impugna en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Mm? Mire, es que a veces nos comportamos como los infantes, ¿Mm? De puras ceremonias, de puros festividades y nada del corazón. Está cumpliendo años la mamá y dice qué bonito y quiere hacerle una carta y quiere hacerle algo y al rato está desobedeciendo, siendo grosero. Y a veces queremos portarnos así nosotros con Dios, pero a Dios no podemos engañarlo, mis amados hermanos. El amor a Dios requiere rendir nuestra voluntad a Él, ser obedientes a Él, porque de lo contrario es una falsa profesión, es un culto vano honrarlo de labios, pero un corazón haciendo lo que se le antoja. Llamarlo Señor y no hacer lo que Él manda en su bendita palabra. Por eso ser cristiano debe ser algo objetivo, hermanos. Yo siempre apelo a esta palabra, la objetividad, porque a veces de verdad que las emociones sensuales nos nublan el juicio y entender lo que es correcto e incorrecto. Hay personas, pastor, quiero que mi familiar se bautice, es un alma de Dios.
y a la semana, no, eso es un demonio, y luego vuelve a ser un ángel de Dios, pastor, ahora sí lo puede bautizar. No, me di cuenta que es un, deje que cada proceso en la iglesia lleve su tiempo. Deje que cada proceso lleve su tiempo, hermanos. Porque muchos profesan ser cristianos, pero pocos demuestran una voluntad rendida a Dios. La voluntad a veces está rendida a las emociones sensuales del corazón, al amor por este mundo, como dijo Pablo, Demas me ha abandonado, amando más a este mundo, huyó a Tesalónica. ¿Y cuántos hermanos de verdad han quitado la mirada del Dios verdadero y lo han puesto en las pasiones carnales, que es el mundo, el materialismo, ese deseo de acumular, o la vanidad, la vanagloria, acumular para aparentarle a los demás que yo estoy bien? Eso es el mundo, los deseos de las pasiones carnales, los deseos de los ojos, el materialismo y la vanagloria de la vida, una vida de apariencias. Debemos nosotros, hermanos, vivir para Dios. Debemos vivir obedeciendo a Dios. Por eso, mis amados hermanos, un culto que no rinde su voluntad a Dios es un culto vano. Son personas que no aman a Dios de corazón, sino que al contrario viven como lo denuncia Efesios 2. No vamos a citar todo el capítulo, pero cita él que viven como hijos de desobediencia en la corriente de este mundo, guiados por los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, evidenciando la naturaleza que solo poseen los destinados a la ira. Mire, hay personas que dicen, yo amo a Cristo, pero sus acciones, ¿sí?, solo demuestran que tienen una naturaleza que solo poseen los que están destinados a la ira del gran juicio de Dios. Personas que solo buscan fama, aprobación y admiración, como dice Efesios capítulo 6, verso 6. Hacen las cosas es para ser vistos, para agradar a los hombres. Y aquí vemos que esto era la triste realidad que tenían algunos fariseos en los tiempos de Jesús, que frente a la aparición del Mesías que tanto esperaron, lo rechazaron, porque como dice Juan capítulo 12, versos 42 y 43, especialmente el verso 43, dice, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Miremos lo que pasaba. Verso 42. Dice, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él cuando apareció el Mesías. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Cuántos hermanos se avergüenzan de decir lo que Cristo está haciendo en sus vidas? Porque quizás mi relación con mi jefe va a cambiar porque él es mariano. Es que él es recatólico. ¿Cuántos se avergüenzan de mostrar su fe en Jesucristo? ¿Por qué si no estamos haciendo nada malo? Tampoco vamos a ser esos religiosos que dan mal ejemplo y mal testimonio. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sabe qué es lo más triste, hermanos? Que digamos que somos cristianos y estemos equivocados porque amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y sabe cuándo se ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? Como lo leíamos en Efesios. Hacer las cosas solo para ser vistos por los hombres y agradar a los hombres. Y esto nos lleva a violar el carácter santo de Dios impreso en nosotros. Un Dios que no roba, dejó su imagen en mí y yo digo que estoy unido a Cristo y me hallo robando, me hallo mintiendo, me hallo haciendo lo incorrecto para agradar a los hombres. Y esto fue un ejemplo claro que nos dejaron los apóstoles en nuestra fe cristiana. Cuando los religiosos y la autoridad los llamaron y les dijeron que no volvieran a hablar del nombre de Cristo, ellos dijeron, examinad vosotros si conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando en su vida usted está obedeciendo a los hombres antes que a Dios, es pecado. Y ahora no estoy diciendo que entonces se pierda la sumisión legítima que debe haber de hijos a padres, ¿sí?, de cónyuges. No estoy hablando de esto.
Pero si la madre le dice a la hija, hija, ve y acuéstate con este señor que nos va a perdonar un año de arriendo, obedece a tu mamá, que la Biblia dice allá en la iglesia donde usted lee, honra a padre y a madre. No, hermanos. Esa joven debe ir a la policía y demandar a esta madre porque quiere es prostituirle. Pero mis amados hermanos, nunca estamos llamados a obedecer cuando se le desobedece a Dios. Pero pastor, ¿y si me quedo sin trabajo? Yo creo que la Biblia nos ha revelado un Dios, que no desampara. Y el que alimenta las aves del cielo, el que forre viste la fauna, perdón, la flora, el que viste la flora y alimenta la fauna, no va a desamparar a sus hijos, a quienes llama por su nombre, a quien conoce, por quien Él ha enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Entonces la pregunta es, ¿amamos a Dios de verdad? ¿Te has preguntado eso, mi amado hermano? Y ante una demanda de este amor, la idea tampoco es desanimarlos, ¿verdad? Pero ante las demandas de este amor tan absoluta de parte de Dios, la realidad de nuestra condición humana es devastadora. Ninguno de nosotros, por nuestra propia fuerza, puede ofrecer un amor así, con un corazón caído. ¿Sí? Recuerde que en nuestra naturaleza adámica, por descender de Adán, tenemos un corazón caído, vendido al pecado, o sea, es traicionero. Nunca haga las cosas de corazón porque el corazón es traicionero. No es que yo lo sentí en mi corazón me dio paz. Y pasa como aquella mujer, ¿sí? Que tenía un cónyuge, tenía a su esposo que era un mal esposo y de pronto un día fue y se enredó en una relación de amantes con otro hombre casado y dijo, es que yo siento que es de Dios porque es que mi esposo me hacía sufrir y yo sentí una paz en el corazón cuando lo hacía. Claro, el corazón le dio paz porque el corazón es vendido al pecado. Él se estaba alimentando carnalmente. Y nosotros debemos cuidarnos que otras personas no solamente nos usen para alimentar su carnalidad, y no por lo que sea correcto, mis queridos hermanos. El verdadero amor no va en contra de la ley. Cumplir la ley tampoco va en contra del verdadero amor. Con un corazón caído, mis amados hermanos, es muy difícil poder ofrecerle a Dios un amor así. Un corazón que está profundamente dividido con afectos inconstantes y una voluntad por naturaleza rebelde. ¿Dónde, hermanos, encontraremos la capacidad para obedecer este gran mandamiento? La respuesta del Evangelio es gloriosa. El mismo Dios que exige este amor es el Dios que lo produce en los suyos. Recordemos, hermanos, ese amor lo produce Dios en nosotros. No hay nada de virtud en nosotros que brote de este cuerpo caído. Al contrario, de nosotros va a brotar el egoísmo. ¿Sabe cuál es una prueba exacta de esto? El matrimonio. Dígame qué matrimonio aquí nunca pelea. ¿Qué matrimonio aquí nunca discute? Y si usted dice nosotros, es mentiras. Entonces eso es solo sociedad. Porque ni en las sociedades. Porque ese verdadero amor debe ser comunicado por Cristo. Él es el que nos lo comunica, hermanos. El mismo Dios que exige este amor es el Dios que lo produce en los suyos. No hay nada de virtud en nosotros que Cristo no nos la comunique. Él no solo manda, también capacita. Él no solo ordena, Él también transforma el corazón, como dice Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Mira, un amor que demanda rendir nuestra voluntad, solamente nos lo da Cristo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Presten atención en esto, hermanos. Verso 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Depende de nosotros, es Dios el que lo produce. ¿Quién es el que nos hace aptos? ¿Nosotros mismos? Dios. A veces creo que
nos extralimitamos presionando a las personas para que hagan la voluntad de Dios, cuando esto es trabajo del Espíritu Santo de Dios. Y parecemos ser brujos y hechiceros queriendo dominar la voluntad de las personas. Más bien vamos al pastor de las ovejas, al obispo de nuestras almas y decirle: Señor, pongo en tus manos el indio este que me vistes como esposo, Señor. Hazlo más amoroso. Oh, Señor, pongo en tus manos la india esta que me vistes como esposa. Hazla más dócil, Señor, esta santanderiana. Quizás. Pero hermano, esto viene del Señor, del Espíritu Santo, que produce el deseo en nuestros corazones. Él es el que produce el querer como el hacer. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Mire, hermanos, estamos unidos a Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y Él estando en mí, hace producir en mí lo que es agradable a Dios. Por eso, cuando su cónyuge es una persona inconversa, es difícil esperar lo agradable, lo honesto, lo puro que comunica el Espíritu Santo de Dios a sus hijos. Ahí lo único que puedes pedir es que por la gracia común de Dios haga deplorar la necedad de ese alma impía. Si ya usted está casado, ya no hay marcha atrás. Pero si eres soltero, debes procurar casarte con una persona que tenga el Espíritu Santo de Dios para que le comunique amor por su relación, por su matrimonio, por lo que eres como persona. Pero de un impío, ¿qué se puede esperar? Más que Dios haga deplorar la necedad de su alma. Y esto también debemos venir en oración a pedirlo. Haciendo Él en vosotros. Es que Dios en nosotros, estamos unidos a Cristo por el Espíritu Santo, por la fe que nos ha salvado, que nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo y que nos ha puesto el Espíritu Santo que produce fruto de amor, de paz, de gozo, de fidelidad. ¿Cómo buscar esto en un impío? Es igual de necio que ir a buscar mangos en un plantío de auyamas. Filipenses capítulo 2, verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que está obrando, hermanos, para que este amor que requiere que rindamos nuestra voluntad sea verdadero. Y solo aferrados a Dios debemos venir a Cristo. Hermanos, alejados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Él es la vid que nos sustenta. Nosotros solo somos las ramas. Este amor también, mis queridos hermanos, requiere de todos nuestros sentimientos. Es un amor que requiere de todos nuestros sentimientos. Es decir, amarlo con esa clase de afecto que sobrepasa todo lo demás. Su afecto por Dios sobrepasa su afecto por su trabajo, por su cónyuge, por sus padres, por sus hijos. Porque si no va a ser imposible. Ahora, aclaro, no estoy llamando a ser degenerados, como padres, como hijos, como esposos. Pero si alguno viene a mí, dice el Señor, y no aborrece a padre y a madre, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque es que estas relaciones humanas en Adán están condenadas al fracaso. Y si usted las va a anteponer a su relación con Dios, no es lo correcto. Porque entonces imagínese en una persecución, si le apuntan a tu hijo y te dicen: niega a Cristo, blasfema de Dios, insulta a Dios o matamos tu hijo, ¿usted qué haría? Ahí sí me perdona, Señor, pero si no iba a la iglesia por mi hijo, menos voy a negarlo por la vida. Suena feo, hermanos, pero debemos recibir la exhortación de Dios con un corazón humilde. ¿Amas a padre, madre, hijo, trabajo más que a Dios? Entonces, si tu jefe te pide hacer un fraude para conservar tu buen salario, ¿tú lo harías? ¿O confiarías en Dios? No, pastor, es que como el que reza, el que peca y reza empata, yo rezaba después de que... Ahí está.
nunca te conocí, hacedor de maldad. Hacedor de maldad. ¿Qué es lo que hacemos a diario? Llegará un momento en que la vida con Dios nos va a confrontar, hermano. Y tenemos que parar en lo malo que estamos haciendo y mirar a Cristo en la cruz, que no escatimó siendo Dios para tomar forma de un humano y venir en la condición en la que Él vino, a morir en una cruz, a humillarse hasta la muerte. ¿Qué tenemos nosotros que no podamos desprendernos de eso en humildad para seguir las pisadas de Jesús, nuestro Señor y Salvador? Por eso la vida cristiana, hermanos, es difícil. Es una vida que solo el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a caminarla. Me gustó una vez que leía acerca de la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, que cuando empezaron a perseguir a los cristianos, así como el evangelio avanzaba tan rápido, habían muchos que estaban viniendo al cristianismo, pero también empezaron las persecuciones y las muertes. Y cuando allá en Roma empezaron a asesinar a los cristianos, eran tantos que se volvió como una moda y muchos querían hacer parte. Mire cómo es el ser humano, ¿sí? El ser humano llega a un carro y le pone un peluche pegado en el techo, al otro día otro lo ve y lo pone, y cuando usted menos piensa, todos están empeluchados ahí en... Sí, ese es el ser humano. Y se empayazan todos. Pero lo que yo voy es que como estaban asesinando, muchos querían como que sentir que era eso, y los veían allá y les soltaban los leones y ellos cantaban, gracias Cristo, gracias, y te amamos Señor, y venía el gladiador y también a destruirlos y ellos cantaban y muchos y cuando veían eso, renuncio a Cristo, y no eran cristianos que renunciaban, eran falsos profesantes dejados llevar por una moda, como a muchos que hacen de la vida cristiana una moda, ¿no? Es que es costumbre, el domingo hay que ir a la iglesia. Y qué días escuchaba a una persona que yo tengo un defecto y es que yo escucho más lo de lejos que lo de cerca. Y a veces hay gente que habla tan duro y no sé por qué a veces hasta escucho lo de otras casas. Y llegó un hombre a decirle, no, mire, vea, es que uno debe tener una religión, no importa la que sea, yo voy a la católica, pero usted busque una iglesia, sea evangélica, pero todo hombre debe tener un lugar a donde ir el domingo. Sí, todo se vuelve como una moda, como un ritual vano, pagano. No, ¿sabe qué es esto, mis queridos hermanos? Un lugar donde vienen tres tipos de personas. La primera, la que acabé de escribir, que tiene que ir a un domingo a algo, para que me vaya bien. La segunda es una persona que Dios ha tocado su corazón, le ha dado su Espíritu Santo, produce en él el querer como el hacer de su santa voluntad y no deja de congregarse. Y quiere venir cada domingo a exaltar a Cristo, quien dio su vida por él, a rendir transparencia al Rey de Reyes en su asamblea real. Y el otro, de pronto viene llevado por alguno de los dos anteriores mientras Dios hace la obra. Pero debemos entenderlo de esta manera. Requiere todos nuestros sentimientos. Amarlo con esa clase de afecto que sobrepasa todos los demás. No podemos amar a nadie ni amar nada más de lo que nosotros amemos a Dios, mis amados. No puede apasionarnos más que lo que Dios nos apasiona si en realidad amamos a Dios. Dice Mateo capítulo 10, verso 37 al 39. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, éste la hallará. Ojalá puedan leer en la historia de la iglesia cristiana los testimonios de algunos mártires, de cómo a los mártires empezaban primero a matarle los hijos, luego la esposa o el esposo, y finalmente él por no renunciar al nombre de Cristo. Amar a Dios con toda el alma, mis hermanos, significa que Él es nuestro más grande anhelo. Él es nuestro tesoro, nuestro deleite, nuestro gozo. Eso es amar a Dios con todo el corazón y el alma.
También amar a Dios, hermanos, requiere entendimiento. Para amar a Dios con toda nuestra alma y darle a Él lo mejor de nuestros afectos, de tal manera que hagamos su voluntad, nosotros debemos entender quién es ese Dios. Y solamente podemos entender quién es ese Dios. Ya leímos que la ley nos revela su carácter. La Escritura nos revela a Cristo, nos revela a Dios. ¿Cómo vamos a amar a quien no conocemos, hermanos? ¿Mm? Es difícil. Amar a Dios con toda nuestra mente es amarlo con el entendimiento. Poner a su servicio todas nuestras capacidades intelectuales con las que Él nos ha dotado. Por eso la iglesia debe conocer a Dios, conocer sus atributos, conocer el cómo se revela. Pero hay quienes no conocen a Dios, ¿sí? Es como dos personas casadas se unen en una relación ilícita y van a ir a un motel y dicen: Señor, que nadie nos pille, ayúdanos. Yo estoy seguro que esta gente no conoce a Dios, porque ¿cómo le van a pedir a Dios que les cubra esa maldad? Señor, voy a robarme esto del lugar donde trabajo. Hazme invisible, Señor. O el sicario, cuando va a asesinar al otro, se persigna y dice: Chuchito, dame tu bendición para ir a matar a otro. No conocen a Dios. No están conociendo a Dios. O peor, llaman la bendición de Dios lo que han logrado a causa del pecado. Mis queridos hermanos, nosotros debemos entender esto de una mejor manera. Debemos conocer al Dios que amamos. Es curioso, ¿no? Ver uno, personas que se conocen, de pronto vieron la foto en el internet. Hola, hicimos match, veámonos hoy en el Centro Comercial San Silvestre, en el Cinnamon, para que no piense que soy tacaño. Y llegó, vio la persona, sí, me agradó, nos cuadramos, y al otro día: hola, ¿cómo estás? Te amo. Pero ¿cómo vas a amar a quien no conoces? ¿Sí? ¿Cómo vas a amar a quien no has conocido? No conoces su cultura, no conoces la actitud de su corazón. De igual manera no podemos decir que amamos al Dios que no conocemos cuando Él se nos revela en la Escritura. Conocer sus juicios, conocer su justicia, conocer su amor, conocer su bondad, conocer su forma de actuar. Debemos conocer a Dios. Es importante, hermanos, amar a Dios con toda nuestra mente, pero amarlo con todo el entendimiento, poner a su servicio todas nuestras capacidades intelectuales con las que Él nos ha dotado. Y aquí es donde debemos invertir un poquito también en literatura, hermanos. Leer libros donde nos hablen de la justicia de Dios, el carácter santo de Dios, ¿sí? Los atributos de Dios, las obras de Dios en la historia del cristianismo. Conozcamos a Dios y así poder entender las riquezas de su revelación, lo que nos dice Dios de sí mismo, de sus obras, del Evangelio y de Cristo en su revelación especial. Pero decimos amar a Dios y nunca tomamos la Biblia y dejamos que ella nos moldee al carácter de ese santo Dios que debemos conocer. Hermanos, conocer qué es lo que ese Dios ha hecho por nosotros en la persona de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Dice Juan capítulo 4, verso 23, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Vuelvo y repito, ¿quiénes somos los que venimos aquí? ¿Para quién es el culto de adoración? Y hay personas que se ofenden cuando a veces uno les dice: hermanos, voy a pedirles con todo respeto, por amor a la iglesia, que no vuelvas a traer o a invitar a un familiar que llega borracho a dormir. Y uno predicando y el borracho: y yo quiero. No, hermanos, déjenlo en la casa, el borrachito. Porque Dios demanda un culto racional. La razón debe estar abierta a la palabra. ¿Sí? O hay personas que
toman un indigente drogado y lo quieren entrar al culto, ¿sí? Drogado, no le va a prestar atención con su mente a la palabra y se va a ir con 3, 4 celulares y un bolso de algún hermano de la iglesia. A veces no entendemos lo racional del evangelio, hermanos. Que el mismo Jesús un día dijo, ¿sí? No está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y no es porque yo diga que ellos son perros, sino entender la coherencia de la situación de las cosas, mis amados hermanos. De que debemos ser prudentes. Mire lo que dice. Se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué es en espíritu? El evangelicalismo tradicional piensa que esto es una obra mística de que está lleno del espíritu, entonces vienen y se desmayan y no, es que me tomó el espíritu y adora a Dios en el espíritu y sí, y empiezan ahí, salta la vaquita a la baranda, Rambo saca la bazuca. No, no se trata de eso. Se trata de personas que han nacido de nuevo y tienen el Espíritu Santo en su corazón. Ese que nos comunica el amor por Dios y el que nos mueve a alabarlo, a adorarlo, conforme a la verdad revelada en la palabra, donde debemos conocerlo. Implica el conocimiento de Dios. Entonces, cuando habla en el Espíritu es porque hemos nacido de nuevo. Tenemos el Espíritu Santo, las arras de la posesión del negocio adquirido por Cristo. Y la verdad que se revela en el Evangelio, conocer a Dios. Porque ¿cómo vamos a adorar a un Dios que no conocemos? ¿Sí? ¿Cómo va a venir una persona un día, pastor, disculpe, traje 12 velas, ¿me permite encenderlas en la adoración? Es que yo adoro, no, usted ni conoce a Dios, porque el Dios de la Biblia no demanda velas. Hay que conocer al Dios. También Romanos 2, hermanos, nos exhorta a rendir un culto con un entendimiento racional, no conformado a los criterios de este mundo. Hermanos, es que uno ve que días veía un video de que estaban en una iglesia cristiana y llega el pastor en una Harley Davidson haciendo un escándalo y empiezan otros detrás de él. Otros llevan jugadores de fútbol a hacer que la 21 en plena acto de adoración, modelaje, se ven hoy en día. O sea, hacen unas cosas que no es a lo que Dios nos ha llamado. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí ven? No habla de un culto irracional. El culto debe estar involucrada en la razón, hermanos. La iglesia evangélica tradicional ha querido, están engañados y mandan un mensaje al mundo de que el cristianismo es irracional. No, somos personas racionales, educadas, intelectuales, estudiosas. Habemos también algunos que quizás no estudiaron, pero tenemos la sabiduría del Señor para hacer las cosas de la manera correcta, en orden, en reverencia. Debemos tener un culto racional, no conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarnos a este siglo también es traducido como no amoldarnos a los criterios de este mundo presente, porque el mundo ahora nos quiere dictaminar cómo se debe predicar, hermanos. Y en algunos lugares se legislan leyes de que ni siquiera se puede hablar ni señalar la conducta homosexual, su pecaminosidad, de que no se puede hablar de ciertos temas. No, no podemos amoldarnos a los criterios de este mundo presente, mis amados hermanos. Primera de Corintios 14, hermanos, no lo voy a citar, pero ahí Pablo exhorta la importancia de que nuestras palabras y oraciones en la iglesia sean entendidas. Y si el pastor debe hablar de forma que usted entienda, usted debe venir con las facultades para entender lo que el pastor está predicando. Por eso yo le digo a personas, a veces hay personas que se duermen en el culto. No, pastor, es que trabajé de noche. Pues quédese en la casa descansando. Sí, porque ni duerme ni presta atención. Quédese en la casa descansando, porque para venir con una actitud de irreverencia, hermanos. Decía Thomas Watson que es tan feo la somnolencia en el culto como venir borracho.
Dijo, dígame quién, estando frente al rey y frente a la horca en una ejecución, se queda dormido pidiéndole perdón al rey. ¿Usted se imagina? Está frente a la horca, está el rey que lo está condenando a la horca por el pecado, y usted, Señor, no quiero, ¿cómo? ¿Quién? ¿Mm? Nadie. ¿Quién se queda dormido mientras le sirven un banquete en un buen restaurante? Nadie. Simplemente frente a lo que no considero importante. Y miremos también cómo en la carta a los Efesios se nos manda, en ese capítulo 5, verso 17, no seáis insensatos, sino entendidos. Mire, el cristiano no está llamado a ser un insensato, hermano. El tonto del que todos se burlan, engañan, le hacen fraude. No, ese no es el cristiano. No seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, hablar del principio de este amor hacia Dios, ¿sí? Que debe ser un amor con el entendimiento, nunca sin entendimiento. Por eso nosotros en la iglesia cristiana, muchos se sorprenden, pastor, pero ¿por qué esos cánticos, pastor, no tienen espíritu? Es que no se trata de eso, es con el entendimiento. Esos cultos donde usted llega y lo duermen 2 horas, pues si hubiera quedado durmiendo allá con aire acondicionado en su casa, bueno, aquí también hay aire, pero allá en la comodidad de su buen colchón, ¿verdad? Es el entendimiento lo que juega un papel muy importante. Somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Por fe. ¿Pero por fe en qué? ¿En la pata sola? ¿En la pata de conejo? Por fe a un mensaje racional que debemos aprender, como enseña la metodología de la investigación, aprender con ¿sí? Con nuestra mente, aceptarlo, abrazarlo. Eso es aprender, como aprenden a un bandido, aprender el conocimiento. Necesitamos estar atentos, hermanos. Por eso nosotros cuando usamos himnos y cánticos es la palabra de Dios cantada. Que se entienda lo que se está cantando, que se escuche la ofrenda de alabanza de cada persona. Por eso tratamos de traer cánticos bajitos para que su voz se oya un poquito, pero no de pronto que usted fue frustrado, que no fue músico profesional, famoso, y venga, como la del programa de Chespirito, ¿verdad? No, con reverencia. Que Dios escuche su voz cantando su palabra. El culto, hermano, es un culto racional, no irracional. No que llegue un incrédulo, se asome y vean a todo el mundo como loco y dice, no, ¿qué es? Hasta el hotel nos va a pedir que no volvamos, ¿verdad? Y tirando sillas y saltando de aquí al lobby. No. No seamos insensatos, sino entendidos, hermano. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos, mire, ¿por qué oraban los apóstoles por la iglesia de Colosas? Para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, hermanos. Si ve, el evangelicalismo tradicional promueve una relación con Dios basada en experiencias místicas, supersticiosas, emocionales, y nunca la Biblia enseña eso, mis amados hermanos. Conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay personas que ni siquiera entienden la unión hipostática de Cristo, de cómo Cristo es Dios y a la vez es hombre, y que era esto necesario. Cualquier doctrina les encaja porque no tienen el conocimiento mínimo de Dios, no invierten en él. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. También no viene de nosotros, ¿de quién viene? De Dios. Hermanos, los cristianos tenemos todo tan fácil, pero ¿sabe dónde está la pereza? En vencer este
cuerpo pecaminoso. Como dice la Escritura, su deseo busca, presten atención, el que se extravía y se entremete en todo negocio. Siempre tienen algo, sea algo deportivo, sea algo de negocio, sea algo manual, siempre tiene algo para decirle no a Dios. Y lo que no han entendido es que están bajo el engaño del enemigo para apartarnos de Dios, para apartarnos de Él. Debemos tener mucho cuidado, mis amados hermanos, y vengamos a Dios para que Él nos dé la sabiduría, para que Él nos dé los recursos para ser un verdadero cristiano. Entonces concluimos que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente es el primer y grande mandamiento. Y la obediencia a este es la fuente de la obediencia a todos los demás. Porque si no amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, no vamos a obedecer los demás mandamientos. Porque es el amor a Dios lo que nos lleva a obedecerle. La obediencia a todos los demás, hermanos, viene de allí. Solo es aceptable la obediencia a los demás mandamientos cuando fluye del amor hacia Dios. No hay nada más feo, hermanos, que hacer algo sin amor. No hay nada más feo que usted en su casa, con su cónyuge, se sirvan el uno al otro sin amor, solo por servirse. Debemos entender que el amor es el que produce esas buenas obras y amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todas las facultades de nuestro ser, es lo que nos lleva a obedecer el resto de los mandamientos. Como un comentarista decía, este es el mandamiento que nos protege del legalismo al tratar de obedecer a los demás mandamientos, porque si no es el amor a Dios lo que nos mueve a la obediencia de sus mandamientos, entonces no hay una obediencia realmente, sino un intento de manipular a Dios para que Él haga lo que yo quiero o para evitar su castigo. Qué interesante cerrar con esto, ¿verdad, hermanos? Que si nosotros no obedecemos por amor a Dios, lo que estamos tratando es de manipular a Dios para que vea qué tan bueno soy yo. Señor, mire, hice esto, quiero cambiar el carro. Señor, mire, hice esto, quiero una casa de 3 pisos. No, no hay nada que usted haga para Dios, hermanos, que Dios no ponga en usted el querer como el hacer. Dijo el apóstol, no soy yo, sino Cristo en mí, en el cristiano, el que obra los frutos para Dios. Corte la rama a ver si sigue dando frutos. Nada. Solo somos ramas. Todo viene de la vid. Él es el que nos sustenta. Por eso no podemos gloriarnos en nosotros. ¿Sabe qué es lo único que usted y yo aportamos al plan de la redención de Dios? El pecado. Ese sí nos brota. Ese nos nace a diario. Por eso nos levantamos con ganas de quedarnos a dormir un poquito más, de hacer cualquier cosa menos venir a adorar a Dios. Un cuerpo vendido al pecado. Confiemos en Dios, descansemos en el Señor, para que podamos amarlo. Pero recuerden, no vamos a amar a quien no conocemos. Y si no estamos sacando de nuestro día a día tiempo para venir a la Escritura y conocer cómo ese Dios se revela a su criatura en la Escritura, es difícil amarlo. Y es difícil alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús, quien amó al Padre obedeciendo sus mandamientos. Amén. Oremos.